Hola, soy Andrés Lombera López, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 22031116 y el nombre del reto que vamos a aplicar hoy se llama Aplicación Práctica de las Normas a Contratos Mercantiles Internacionales. El módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles y la licenciatura es en Derecho. Y mi asesor educativo es el licenciado Alfredo Hernández Pérez. Daré lectura al caso que analizaremos. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el colaboratorio Collins Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de depósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía en 3 meses. El día 30 de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de batelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital salió defectuoso. Ahora daré respuesta a las preguntas a continuación. Primero, ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? El contrato celebrado por las partes es un contrato de compraventa internacional, ya que es un acuerdo de voluntades entre distintas personas morales que residen en estados diferentes. Podemos encontrar esta definición en el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derechos aplicable a los tratados internacionales. Es necesario mencionar que este contrato de compraventa también es regulado por los artículos 3 y 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Estos mencionan las referencias y la regulación de la compraventa internacional. 3. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Sí, este contrato es de carácter internacional, porque ambas partes residen en estados diferentes y de acuerdo al artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, el contrato internacional es un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en estados diferentes. 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Existen diferentes tipos de contratos internacionales celebrados por medios electrónicos, como contrato electrónico mercantil o de consumo, contrato electrónico directo o indirecto, los celebrados y ejecutados en línea, entre algunos otros. Pero sin duda, el tipo de contrato celebrado por medios electrónicos que identifiqué es el de contratos electrónicos nacionales e internacionales en su modalidad de la vía correo electrónico. Cabe mencionar que para esta modalidad encontramos algunas definiciones, así como regulaciones en el artículo 4 de la Ley Modelo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos. 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Podemos encontrar las obligaciones de quien vende desde el artículo 30 hasta el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Algunas de estas obligaciones de quien vende son entregar los objetos vendidos y su documentación en las condiciones que estipula el contrato, así como la fecha, hora, plazo y determinados en el mismo. La obligación de quien compra las encontramos en los artículos 53 hasta el 60 de la misma Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías. Estas obligaciones son pagar el precio a la fecha, lugar convenido en el contrato. Cabe mencionar que si el comprador no cumple con las obligaciones
a tiempo, el vendedor puede fijar un plazo razonable para que lo haga. 5. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Existen distintos instrumentos internacionales enfocados en la regulación de los contratos internacionales, como son el Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, la Convención Interamericana sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales del 94, los principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado sobre los contratos internacionales del 94 y la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el comercio electrónico. No obstante, en este caso específico puede aplicarse la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías. Esto si nos apegamos a su artículo primero. 6. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Considero que en el caso que se menciona, si el hospital ya efectuó el pago de la mercancía y en el caso de que no lo haya afectado aún, el hospital puede prescindir del contrato. Esto de acuerdo al artículo 73 de la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías, que tiene las razones por las cuales se puede resolver el contrato y en cumplimiento de las obligaciones de una de las partes. Una de estas razones, y en caso de que el pago ya se haya realizado, el hospital puede solicitar una indemnización. Esto de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 74, 77 de la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional y 7. ¿Crees que proceda la cancelación del contrato? Si ambas partes expresan su voluntad de cancelarlo, lo pueden hacer. Esto de acuerdo con el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías. Pero el incumplimiento de una de las partes es suficiente para la cancelación de dicho contrato. Cabe mencionar que si ambas partes no acuerdan la cancelación, el hospital podría realizar los actos para dejar sin efecto dicho contrato. A continuación, y a manera de conclusión, mencionaré algunas cláusulas que considero importantes para prevenir conflictos en el contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins Films. La primera cláusula importante es el contrato. Es la descripción del objeto del contrato, así como las consecuencias en caso de que las mismas no coincidan con los artículos que debe recibir el comprador, que en este caso es el Hospital Caminemos Juntos. Segunda cláusula, es el plazo para que el comprador realice el pago, ya que no sabemos a ciencia cierta si en el momento de recibir las mercancías el Hospital Caminemos Juntos ya había realizado el pago. Y como última cláusula, y no menos importante, es la resolución de controversias. Es decir, que en caso de incumplimiento de alguna de las partes, ambas puedan llegar a una negociación, como cómo solucionar el incumplimiento de las partes para no llegar a los tribunales internacionales. Con esto concluyo este video, no sin antes invitarlos a revisar los contratos internacionales por medios electrónicos.